dentro de la filosofía analítica o qué, pero cada vez que planteo estos temas o hablo de estos temas, necesito hacer una precisión en los términos, en el lenguaje que utilizamos. Yo, para empezar, creo, y también lo he escrito, que utilizamos el término universidad y nos quedamos muy a gusto cuando en realidad ese término se está refiriendo a realidades completamente diferentes. Ya no estoy hablando del mundo entero, sino de un país. En España nosotros denominamos universidad a cosas que son muy diferentes. No tiene nada que ver la Universidad Complutense de Madrid con la Universidad Internacional de La Rioja. Son dos cosas muy diferentes. Y con los rankings, pues pasa exactamente igual. Utilizamos la palabra ranking y ¿el ranking es bueno o es malo? Es que el ranking no es ni bueno ni malo, es que depende de para qué lo queremos. Así que, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Ahí es donde deberíamos estar. El problema, entiendo yo, que se da en muchas universidades es, hay rankings y yo no aparezco. ¿Qué debo hacer? Entonces, pues lo primero es preguntarnos o responder a ¿para qué quiero yo estar en este ranking? Hombre, a mí me gustaría estar al nivel de Stanford, Cambridge, la Universidad de París. Y bueno, eso no va a suceder nunca. Así que tienes que tener otra necesidad. Porque sí, ojalá, pero no hay medios para hacer eso. Entonces, ¿qué ranking queremos utilizar? Bueno, los que se analizan en el artículo son los rankings internacionales, que son los que llegan a los medios de comunicación porque tienen estos rankings ya la imagen creada y entonces a partir de ahí pues los medios de comunicación leen esas listas que son de muy fácil lectura y empiezan a decir si en España, en Argentina, en Chile, no sé qué, cuántas universidades hay que están arriba, abajo, al centro. ¿Qué es qué utilidad tiene eso? Ninguna. Tiene una utilidad en los rankings internacionales para intentar describir cuál es la situación de un país respecto a otros países y en concreto en los rankings de los que estamos hablando, en el ámbito de la investigación y en el ámbito del prestigio, de la reputación, que es algo que es básicamente pues, lo que la gente opina de a mí me parece que. Desde luego, si los que estamos aquí, como se hace en algunos rankings, nos dijeran, cítame 10 universidades buenas del mundo, pues coincidiríamos en las 10, probablemente. ¿Son las mejores del mundo? No sé, pero son las que son. Pero claro, sucedería lo mismo que si dijéramos, cítame un instituto de calidad de Estados Unidos, un instituto de educación secundaria. Pues a los que ya peinamos canas, a lo mejor decimos ¿cómo se llamaba? El Riley, el de la película de Gris, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente es porque lo conocemos. Es que Cambridge, Stanford, Yale, el MIT, el London School, todas estas instituciones no es que estén en los periódicos, es que están en las películas. Entonces son muy conocidas. ¿Nosotros vamos a tener la oportunidad de estar en esos sitios? Nunca. Nosotros vamos a poder desarrollar una investigación a un nivel en el que, por ejemplo, la Universidad de Michigan, la Universidad Pública de Michigan, tiene más presupuesto en I+D que toda España, que todo el Programa Nacional de I+D de España. ¿Vamos a poder estar a ese nivel? Nunca. Entonces, ¿para qué nos sirven estos rankings? Por simplificar y para poder entrar en el debate, que es lo que a mí me interesaría, para poder contestar a las dudas en concreto, estos rankings internacionales lo único que nos hacen es perder el tiempo y bajarnos la autoestima. Para los rectores, lo que además le lleva a tener que pedirle a alguien, a lo mejor de la oficina de calidad, oye, que ha salido el ranking, me están llamando los periodistas, escríbeme a ver qué digo, mira a ver qué hacemos. Y eso es todos los años. Bueno, todo este tipo de estrategias son absolutamente inútiles. Ahora, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No podemos hacer nada? Bueno, yo lo que creo que entre eso y no dar evidencias, como decía Juan Carlos hace un momento, en no dar evidencias hay un gran espacio. Lo que pasa es que hay que saber qué evidencias queremos dar y para qué.
¿Y qué evidencias queremos dar y para qué? Hasta donde he podido leer, en una universidad como la Universidad de Río Negro, es una universidad que nace con una vocación no de ser una universidad de calidad internacional, sino es una universidad al servicio de una zona determinada que demanda una institución de esas características. Por supuesto que nos interesará tener gente con contactos internacionales y además que estratégicamente eso sea así. Pero eso no puede definir nuestra calidad. Es decir, la ausencia de investigación de nivel internacional en una universidad que está empezando no puede definirla. Lo que tiene que definir es lo que tiene, no lo que no tiene. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que queremos ser? Eso es lo que tiene que transformarse en indicadores. Y eso es de lo que hay que rendir cuentas. En debate interno dentro de la universidad, en debate con el entorno, los usuarios, las instituciones, las empresas, cualquiera que se relacione con la universidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el plan estratégico? Saquemos datos de ahí, hagamos indicadores de esto y demos cuenta todos los años de cómo estamos evolucionando. Dicho esto, que es una estrategia básica de planificación estratégica, eh, ¿esto le va a interesar a alguien? Pues a muy poca gente. ¿Por qué? Pues porque todos los años llegará alguien con una idea simple sobre qué es esa universidad y eso es lo que todo el mundo comprará. Leía hace poco y puedo extenderme más, pero prefiero casi responder a preguntas concretas. Leí hace poco y dice, bueno, si en este problema social la solución es simple, está equivocada. No tenemos soluciones simples. No podemos describir una universidad con una única puntuación, ni podemos, por ejemplo, como sucede con PISA, definir un sistema educativo con una única puntuación en competencia científica, en lectura o en matemáticas. Los sistemas educativos son mucho más complejos. Mirad, hoy, por ejemplo, se ha hecho público un estudio dentro de PISA en el que España aparece, España que siempre es criticada porque en PISA aparece muy mal, que España aparece en los primeros lugares del mundo en respeto de los estudiantes de 15 años, en respeto a las otras culturas y en integración social. Entonces yo diría, pues me gusta este país, me gusta este sistema educativo porque esos son mis objetivos. Mi objetivo no es la excelencia en ciencias y en matemáticas. Yo prefiero esto otro. Yo prefiero un país en donde se respeten las culturas. Vale. Dicho esto, entonces, ¿qué universidad es la que se quiere? ¿Cuál es la que se pretende? ¿Se puede transformar eso en indicadores? Sí. Y termino. ¿Otros rankings son posibles? Sí, de hecho, varios países, bueno, hay por ejemplo un ranking europeo que se llama el Multirank, que en realidad no es un ranking como tal, sino es una aplicación web en la que tú eliges los datos que te interesan, de los que a ti te parecen relevantes, y entonces te coloca las titulaciones, las facultades, las universidades en orden, pero tú eres el que elige los rankings. Bueno, esa iniciativa ha tenido muchos problemas, sigue ahí, pero tiene grandes problemas en la calidad de los datos y bueno, en determinadas cosas. En España, la Fundación CID hace rankings sobre las universidades españolas, con mucha más información que lo que tienen los rankings internacionales. ¿Esto puede ser interesante? Sí, eso ya puede ser interesante, pues porque mi universidad aparece, por ejemplo, en temas de movilidad de estudiantes, pues mira, aparece aquí. O en el tema de inserción laboral, pues aparece allá, porque hay un estudio en concreto. Eso puede ser interesante. La comparación de todas las universidades de un país, públicas y privadas, ¿tiene sentido? Pues depende de para qué. Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, no sé, de la movilidad del profesorado, pues probablemente las universidades públicas sean universidades mucho más estables y la movilidad no tiene por qué ser un criterio de calidad. No, es que si no se mueven los profesores, la universidad no es buena. Bueno, a lo mejor en una universidad local, en una región no demasiado atractiva, la estabilidad es justo el indicador que se quiere. Así que, rector,
la pelota está en el tejado de la universidad, es qué universidad quieren y sobre eso busquemos los datos e informemos a todo el mundo anualmente, con transparencia, sean como sean los datos, no solo con transparencia, sino también con credibilidad. Es decir, que el propio sistema de datos esté avalado por gente que no permita un control demasiado estratégico de la información que se publica, sino que sea algo, digamos, público y de fácil acceso. Esta sería mi perspectiva así como primera introducción y para intentar contestar a dudas más específicas. Bueno, hemos habilitado el chat para preguntas o si prefieren levantar la mano y vamos dando la palabra. A mí me gusta, bueno, ya en tu calidad de filósofo, si podés hablar de la noción de prestigio que hablaste, de la que hablaste, que en los rankings viene, muchos de los rankings usan la reputación académica. No sé si es lo mismo, la noción de prestigio. Nosotros sí, estamos construyendo esto está operativizado, es bien sencillo. A mí me mandaron, yo participé 1 o 2 años en las encuestas estas del Times, del QS, y era bien sencillo. Es decir, lísteme usted las 10 universidades que le parecen mejores. Eso es la reputación. O sea, podemos luego discutir filosóficamente sobre si reputación es igual que excelencia o calidad o todo esto, pero no llegaríamos a ningún sitio y además no tiene sentido. ¿Reputación qué es? Es lo que la mayoría dice de alguien. Y en este caso, en los rankings actúan de esa manera. Se dice de varias formas. Se dice, por una parte, por la pregunta directa, es cuál es qué calidad o cuáles son las universidades que consideras de más calidad, pero como bien sabemos y se ha mencionado, pues el tema de las publicaciones, las citas, etcétera, pues tiene mucho que ver también con un tema casi puro de prestigio, bueno, puro no, perdón, pero sí con un énfasis importante en temas de prestigio y calidad. ¿Cuáles son los artículos que más se citan? Bueno, pues muchas veces los de los propios autores que ya están en la cita. Esto en sociología de la ciencia, bueno, en muchos ámbitos de la sociología se conoce como el efecto Mateo, que viene del Evangelio, de aquella frase en la que se decía que Jesús decía que al que más tiene, más se le dará. Esto de los hermanos a los que se les dan unas monedas, ¿no? Pues, y entonces, bueno, pues al que más tiene, más se le dará. Eso es el efecto Mateo, ese es el efecto de la reputación. Entonces, no creo que la discusión sobre el debate sobre lo que es la definición de reputación nos lleve a un sitio interesante. Reputación es fama, es el interés, perdón, el conocimiento que la gente tiene de un sitio y fama en este caso, bueno, pues porque como la fama como la reputación puede ser buena o mala. ¿Queréis que conteste ya las preguntas? Por ejemplo, estoy leyendo la de Dale, Pablo. por supuesto. Hay Vale, una pregunta de Pablo. pues mira, Sí. ¿hay alternativas regionales o temáticas a la estandarización planetaria pretendida? Vamos a ver, no creo que haya una estandarización planetaria pretendida. Los 3 rankings que hay, por ejemplo, el de Shanghai, el famoso ranking chino, los que iniciaron el ranking hicieron un ranking exclusivamente para dar una idea de dónde se situaban las universidades chinas en un momento dado. Y ellos quedaron absolutamente sorprendidos del impacto que tuvo en el mundo y de cómo la gente se creyó esto. Y claro, se han montado un negocio a partir de ahí fantástico. Los otros rankings que hay, pues también tienen su interés particular. De hecho, pues los otros 2 son rankings de empresas privadas que venden sus resultados y no solo venden sus resultados, sino venden la asesoría. Venden la asesoría para
hacer esos rankings. O sea que para ellos es un negocio. Así que no creo que pretendan estandarizar. Lo que pasa es que utilizan la información que existe. ¿Por qué los rankings no reflejan la calidad docente? Porque no hay ninguna manera comparable de medir calidad docente. Ya me atrevería a afirmar que ni en la Universidad de Río Negro, ni en la Universidad de León, donde yo estoy, ni en la Universidad de Salamanca, hay un sistema para medir la calidad de qué, de títulos, hay sistemas para medir qué es lo que se está haciendo y para establecer áreas de mejora. Pero para comparar cuál es la calidad de una licenciatura en Derecho con una licenciatura en Medicina, muy complicado. Para comparar titulaciones similares, titulaciones de medicina, podría haber un sistema, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Qué interés tiene? Si las alternativas regionales existen, bueno, existen sistemas de calidad, agencias de calidad, información de títulos, pero muy pocos de ellos tienden a crear rankings porque al final nunca sabemos qué hacer con los resultados. Para un país, por ejemplo, el rector ha tenido responsabilidades en la gestión en el gobierno de Argentina. Yo también he tenido alguna. Si nosotros tuviéramos un ranking de universidades públicas, ¿cómo utilizaríamos el dinero del que disponemos? ¿Para dárselo a los que están abajo o para primar a los que lo hacen bien? Así que tenemos que buscar otras alternativas para hacer ese tipo de mediciones y para hacer ese tipo para tomar esas decisiones. Y para eso el único enfoque posible, sigo insistiendo, es tener muy claro cuáles son las decisiones que podemos tomar. Insisto, no, la decisión es que queremos estar entre los 100 primeros del ranking de Shanghai. No va a suceder nunca, salvo que, pues no sé, Soros o Bill Gates decida poner dinero para contratar premios Nobel, para traer a profesores que ya vengan con el currículum correspondiente y entonces la universidad pasará de un año para otro, pasará a estar presente en los rankings. Pero eso no quiere decir que la universidad sea mejor, solo quiere decir que se ha creado un centro de investigación que está ahí aislado en una de las sedes de la universidad y que, por lo que sea, porque se les paga bien, tienen nominalmente a determinadas personas de máxima calidad en nómina. Eso no es la calidad de una universidad, sería una estrategia. Este tipo de estrategias, por cierto, las están siguiendo algunas universidades, sobre todo de las que están en ese segundo nivel, de las que aparecen entre las 200, entre las 300 primeras. Hay algunas de estas universidades que sí que están pidiendo consultorías y asesorías a unos y otros para ver cómo es posible para ellos mejorar en determinados indicadores y no sé si maquillar las cifras o qué, pero bueno, sí para hacer ese tipo de estrategias. No creo que tenga mucho interés. Dale, Juan Carlos. ¿Vos tenés preguntas? Sí, más que una pregunta, Javier, uno, como vos decís, uno puede tener un plan de desarrollo institucional y tener indicadores, resultados, como vos lo dijiste antes, en términos de planificación estratégica. Y saber uno qué es lo que quiere, ¿no? O sea, pero a veces, en términos de ranking o de ordenamiento, uno puede tomar múltiples indicadores. Supongamos, podrías tener un indicador estoy hablando desde el punto de vista de Argentina, nada más, ¿no? O sea, sí, para que nos entendamos. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de acreditación de la calidad obligatorio de un grupo de carreras que se afirma que comprometen el interés público, la salud, etcétera, de los ciudadanos, y esas carreras de grado acreditan por 3 años o por 6 años. Entonces uno dice, bueno, las carreras, este tipo de carreras que acreditan por 6 años el periodo máximo, son las mejores carreras del país. Es un indicador. ¿Se entiende? O sea, es un organismo externo, se llama CONEAU, que hace evaluación y acreditación de la calidad, y uno dice, bueno,
En nuestra universidad al menos tenemos 2 carreras que acreditaron por 6 años. El resto acreditaron por 3 años. Tenemos 11 años de vida académica, uno puede decir este es un proceso evolutivo y hay que construir esas capacidades y no se llega en el primer día a tener el máximo nivel, en este caso 6 años. Pero tenemos geología e ingeniería en biotecnología que están en 6. Pero tenemos agronomía, veterinaria, por decir 2, o ingeniería electrónica que están en 3 años, u odontología que está en 3, etcétera, etcétera. Uno puede utilizar el tema de las publicaciones, aunque yo no soy amante ni le rezo al altar de Scopus, pero es un indicador, porque también es un indicador, bueno, ¿qué da ese indicador? Simplemente para un análisis a nivel nacional. En el fondo uno, es cierto, vos hiciste una definición en términos de reputación, de reconocimiento, es decir, aunque no haya indicadores, sabemos que en Argentina ingeniería química es muy buena Bahía Blanca, Osía del Sur, Litoral y Río Cuarto, que son universidades medianas. Cuando uno va a medicina sabe cuáles son las carreras que acreditaron por 6 años y no por 3. Y uno dice las de mayor prestigio o reconocimiento en Argentina, las más tradicionales, acreditaron por 3. No hay ninguna que haya acreditado por 6 años. Las que acreditaban por 6 años, por lo menos de las públicas, no está ni la UBA, no está ni La Plata, no está ni Córdoba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, y esto es importante porque hay universidades de tamaño medio. Nosotros estamos en el borde, en el intervalo por cantidad de alumnos, vamos a superar los 10.000 alumnos de grado, de carrera de grado de licenciado, ingeniero o equivalente, y pasamos al extracto de tamaño mediano para la jerga de nuestro país. Y uno encuentra que hay universidades de tamaño mediano que son muy buenas en determinadas disciplinas o en determinadas formaciones. El hecho de que nuestra universidad en 9 años, en 11 años de vida, esté novena utilizando el ranking de Simago para Argentina es un indicador de reputación. Otro indicador en materia de investigación es nosotros no tenemos un sistema de dedicaciones completas. Nuestro país es un modelo muy profesionalista, de la dedicación simple de 10 horas semanales, ¿no es cierto? Imaginemos el escenario de la creación de universidades para la formación de mi hijo, el doctor. Entonces, abogacía, medicina, entonces son magistrados que dan clase, o un buen médico que da clase en una dedicación de 10 horas. Entonces, no es lo mismo una universidad que tiene un grupo de investigación, de generación de conocimientos, que otra que no lo tiene. Es un tema comparativo a nivel local. En tal sentido, los rankings, aunque uno no es devoto de los rankings, y mucho menos en los términos que vos has planteado, porque uno no puede competir entre medio de competencia, compararnos con las grandes universidades del mundo, son inalcanzables, pero pueden ser interesantes algunos de los indicadores que utilizan para una aplicación a nivel local, como una suerte de guía. Es como decir, tenemos los objetivos de desarrollo, creo que son 17, de desarrollo sustentable, de desarrollo del milenio, en qué medida contribuimos a esos objetivos. Uno puede tener a nivel local la duración efectiva de las carreras. En Argentina se tiende a no son estudiantes de tiempo completo, entonces no es lo mismo una universidad que acerca la duración efectiva de las carreras a la duración teórica que aquellos que tienen un coeficiente 1.5 o más, o que tardan 50% más de la duración teórica. O las becas. Sigo metiendo indicadores, porcentaje de alumnos becados respecto del total, o sea, son todos indicadores que uno podría decir, bueno, la beca puede ser un proxy o un indicador de atención de alumnos del primer y segundo quintil de ingreso, o sea, un indicador tendiente a la igualdad de oportunidades. En Argentina tenemos un sistema de la universidad pública gratuita, por lo tanto tenemos levantada esa barrera a la entrada, pero no es sinónimo de permanencia y de egreso, porque si hay carencias económicas, etcétera, las becas contribuyen a ello. No, la permanencia del egreso no resulta solamente de factores económicos, pero en ese sentido hay una serie de indicadores que pueden ser interesantes, que no necesariamente entregan ningún ranking, ¿no? O son ranking, porque finalmente el ranking es un ordenamiento. ¿Sí?
de variables. Uno puede decir, bueno, porcentaje de cantidad de centros de investigación, ¿no? Etcétera, etcétera, y hace una comparación a nivel local, nacional, nada más. En ese sentido tienen utilidad los indicadores, ¿no? Pero bueno, los indicadores, no los rankings internacionales. Me quedé callado con lo de PISA, te voy a decir. Sí, sí. Nosotros en Argentina hay un fuerte cuestionamiento a PISA porque señala que no se ajusta a los contextos nacionales, carácter idiosincrático de los países, que pan, etcétera, etcétera, pero bueno, decir, matemática, digamos. Y después nos encontramos que cuando hacemos análisis comparativo con otros países que tienen mejor performance de los egresados del secundario, hay cierta correlación con el indicador de PISA, más allá de los contextos nacionales diferenciados. Todos sabemos que Chile tiene un mejor rendimiento del secundario que el caso argentino. Punto. Es así. O sea, cuál es la tasa de egreso, etcétera, etcétera. Nada, hice un comentario de un pupurrí de cosas para decir que son más dudas. Pues, a ver, yo voy a intentar dar alguna solución, porque la idea es centrarnos en lo que has mencionado son temas de indicadores. Vamos a ver, PISA, por poner este último ejemplo, PISA es un buen indicador del rendimiento en determinadas competencias. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a terminar ahora una tesis doctoral, tenemos también algunos artículos publicados de cómo se utiliza PISA en los medios de comunicación en la academia. Pues resulta que de todos los artículos que se han publicado en España, desde el 2002 hasta ahora sobre PISA, la mitad de ellos hablan de PISA, pero no mencionan siquiera ninguna de las competencias que PISA analiza. La mitad. Es decir, PISA se convierte en el indicador. Ya no mide rendimiento, ya no estamos hablando de rendimiento, hablamos de la calidad del sistema educativo. Y medimos la calidad del sistema educativo con una sola idea, el rendimiento. Entonces, ¿es eso lo que queremos? Vamos entonces al tema de los indicadores que has planteado. Cuando hace muchos años, en el año 92, se empezó en España, que bueno, la CONEAU empezó también, era la época en la que se llamaba la cultura evaluativa, empezaron en muchos países a hacerse evaluaciones. Una de las estrategias era, vamos a hacer indicadores. Y después de cansarnos y hartarnos de hacer catálogos de indicadores, intentar buscar los datos, etcétera, nos dimos cuenta de que lo único que teníamos eran listas interminables de indicadores posibles. Y estas listas interminables de indicadores posibles con todas las matizaciones que tú has ejemplificado ahora. Que si el indicador no, lo que interesa es el primer quintil, que no, en este otro hay que ponderarlo por el número de horas de los profesores, en el otro caso hay que dividir por no sé qué. Y entonces, claro, empezabas a buscar indicadores, a matizar, Así que el objetivo acabó siendo el indicador. Hasta que en un momento alguien dijo, pero a ver, ¿qué era lo que queríamos medir? Todo esto que estamos midiendo, ¿para qué? Y esa es mi estrategia. Es la de, vamos a ver, la Universidad Río Negro, ¿qué tipo de universidad quiere ser? Por ejemplo, mencionaba Graciela y también Juan Carlos, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. La universidad quiere ser ejemplar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, hagamos indicadores para eso y contémoslo. La universidad quiere ser ejemplar en medir la evolución, no el nivel, sino la evolución de la presencia de la investigación de sus profesores en las bases de datos internacionales, adelante. La universidad quiere ser un ejemplo de cómo evoluciona la acreditación de sus titulaciones, adelante. Pero hay que definir el objetivo y el objetivo tiene que ser preciso. Por ejemplo, esta universidad, no sé cuántas titulaciones, vamos a poner 50. Tenemos 50 titulaciones. ¿Cuál era la estrategia? Claro, la estrategia siempre es todo y pronto. Esto para cualquier campaña electoral. Pero para hacer planificación estratégica no sirve. Hay que decir, mira, nuestro objetivo es
queremos que de las 50 titulaciones, al menos 5 estén acreditadas a 6 años en los próximos 5. Queremos conseguir esa acreditación. Y queremos conseguir que en los 10 años siguientes haya 20 acreditadas a 6 años. Y queremos que todas nuestras titulaciones estén acreditadas a 3 años. Y queremos que, claro, con una evolución dentro de lo que es razonable. De lo que es razonable, no sé si me gusta esa palabra, de lo que es posible, de lo que es viable. Viable en términos de dedicación del profesorado, recursos económicos, criterios de acreditación. Entonces, esta es la parte que es dura y que la verdad es que no nos gusta, porque elegir objetivos no es malo por elegirlos, sino es porque tenemos que dejar otros. Porque al final es, ¿qué quiere usted? No, pues yo quiero bajar impuestos, subir servicios sociales, aumentar la educación pública, pero apoyar a la privada y la sanidad. Y al final hacemos una lista de todo y ya sabemos que todo eso no lo vamos a cumplir, con lo cual ni podemos hacer indicadores, ni podemos hacer rankings, ni podemos hacer nada. Así que nos toca elegir, y nos toca elegir no solo dónde queremos ir, sino a qué ritmo. Y esos son los indicadores que hay que elegir. Así que la idea no es dime de qué indicadores disponemos, sino es dime qué objetivos quieres y ahora vamos a buscar los indicadores. Si estos indicadores están disponibles de manera comparativa, es decir, podemos encontrar indicadores que se utilicen en otros ámbitos, que sea información pública de otras universidades, y yo pueda entonces tener niveles de referencia, pues mejor que mejor. Incluso podría reajustar algún objetivo para que el indicador, digamos, de nivel nacional o internacional o regional, se ajuste a esto y yo pueda tener ese benchmark, ese punto de referencia. Pero tengo que elegir los objetivos, porque la otra alternativa es, vamos a ver qué indicadores hay disponibles, vamos a ver en dónde nos encontramos en todos estos indicadores y vamos a elegir aquellos en los que estamos mejor. Y esto lo que nos llevará es a crecer en lo que estamos mejor. Que esta es exactamente la razón por la que nosotros ahora podemos colocar una nave espacial en un meteorito que va a pasar por aquí para recoger muestras y mandarlos a la Tierra, y eso va a funcionar fenomenal, mientras que no sabemos qué hacer con la gente con esta pandemia. ¿Por qué? Porque eso es mucho más complicado. En realidad nos parece mucho más complicado lo de mandar esto a la Tierra, requiere mucha más tecnología, muchísimo más dinero, todo esto. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque sabemos cómo hacerlo, porque podemos. Mientras que lo otro es no sabemos si decirle a la gente que se quede en casa, que no se quede en casa, si la economía se va a hundir, entonces va a afectar. No sabemos nada de esto. En las universidades pasa igual. Es si elegimos los indicadores de aquello en lo que podemos y lo hacemos bien, entonces esa universidad ya le estamos marcando el camino. Y serán los indicadores los que marquen el camino. Y no nuestra decisión estratégica del servicio que la universidad, pública o privada, pero pública más todavía, está obligada a dar a la sociedad. A ver, estoy leyendo lo de Marta, situación de universidades españolas a partir de la pandemia en cuanto a los indicadores que miden la calidad, las mejores. Sí, bueno, vamos a ver. Perdón, una pequeña cuestión, sí. Porque tiene que ver con lo que estabas diciendo recién. Respecto de PISA, lo que dijo también Juan Carlos, bueno, me tocó de cerca dirigir en su momento y ser, digamos, la representante de Argentina en las pruebas PISA, año 2006, estoy hablando. Así que, bueno, ahí estuve como muy metida en la cocina de cómo se elaboraban las pruebas, en las discusiones internacionales. Bueno, estuve en varias cuestiones, más que nada no formamos parte como país, digamos, de esa organización de la OCDE formalmente, sino estábamos como países en pruebas piloto y demás, pero sin embargo, bueno, habíamos decidido, después de mucha discusión en ese momento, que sí, que Argentina participara de esas pruebas. Y en esas pruebas, lo que sí era notorio
era que las habilidades básicas para la vida, que es lo que miden estas pruebas, lo que nosotros desde Argentina nos preguntábamos era, bueno, pero nosotros estamos enseñando, esto se enseña en las escuelas, entonces, en la medida, digo, va en consonancia con lo que vos estás planteando. Si el resultado de PISA va a ser el objetivo de la política educativa, como es en el caso de Chile, que miden en función de, bueno, vamos a redefinir objetivos de política en función de los resultados, cuando en realidad también en Chile lo que sucede es que no se mueve mucho la calidad, no mejora demasiado la calidad por tener mejores puntuaciones en PISA, es decir, no les da demasiada herramienta. En todo caso, el currículum de Chile será más aproximado a lo que se enseña en esos países, pero en Argentina claramente lo que vimos es la gran diferencia entre lo que se enseñaba, digamos, en el momento que se tomaban las pruebas, que era digamos, tenemos escuelas muy enciclopedistas, con contenidos que no están tan vinculados. En Río Negro tienen un caso diferente, en la escuela secundaria hicieron un cambio, o sea, es muy interesante todo lo que está pasando, pero en general en el país se rigen por medidas que son más que nada, digo, de contenidos más enciclopedistas y no tan vinculados a habilidades prácticas para la vida, como es el concepto básico de las pruebas PISA. Entonces, me parece que ahí quería aportar esto porque también va en consonancia con lo que vos comentabas respecto de la distorsión que se puede producir y que de hecho se produce, y conozco también el caso de España cuando en la tapa del país aparece que le fue muy mal a España recurrentemente, ¿no? Y en nuestro caso también, porque nos va re mal siempre, estamos por debajo de los países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, esto está vinculado, me parece, al tema de los rankings, porque y va también en la misma línea de tu planteo, el para qué, el sentido, el buscar el objetivo, porque indicadores podemos tener un montón. Sin embargo, bueno, hay que ver qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de las pruebas PISA, por ejemplo, y qué hay detrás de los rankings. Listo, solo eso, nada más, agregar. En el tema de PISA, efectivamente miden un tipo de competencia. Y este es un ejemplo interesante de cómo el sistema de evaluación, que sería el equivalente a nosotros al ranking, etcétera, nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Y podemos estar de acuerdo o no. Por ejemplo, en el caso de PISA, podemos estar de acuerdo en que la manera que tienen de medir competencias y no solo conocimientos, pues es interesante y que quizás de eso deberíamos aprender. Así que ahí, si analizamos, podemos llegar. En el caso de los rankings universitarios, el hecho de que nos midan la excelencia en investigación, la excelencia internacional, por supuesto, porque en investigación no puede ser de otra manera, aunque se traten temas locales, por supuesto, pero la excelencia internacional, pues ahí podríamos decir, pues no, mi universidad no, bueno, tú puedes medir eso, pero mi universidad no pretende ser excelente internacionalmente. Así que efectivamente los sistemas de evaluación en realidad no son neutros porque son ellos los que fijan los objetivos. Un sistema de evaluación puro es un termostato. Pero el que fija la temperatura de la habitación soy yo, no es el termostato. Entonces yo fijo la temperatura de evaluación de la habitación y es el termostato el que evalúa si se está cumpliendo mi objetivo o no. Mientras que en PISA y en los rankings, quienes hacen el termostato son los que te dicen que tu habitación tiene que estar a 18 grados. Y yo digo, no, es que yo a 18 tengo frío. No, pues mire, es que es mucho mejor que esté a 18. Y dice, ya, pero yo tengo frío. Ya, bueno, pero es que por el consumo y aquí hay un indicador que con la temperatura exterior, dice, ya, pero yo tengo frío. Esto no es lo que yo quiero para mí y para mi casa. Así que, insisto, bueno, mi colega Camino Ferreira, que dice, bueno, ha escrito en el chat diciendo que eso que se tenía que ir, pues insiste en esa misma idea, que es para las universidades pequeñas, pues es objetivos realistas y específicos, que pueden ser muchos y muy complicados. La pregunta que hacía Marta sobre la situación de las universidades en la pandemia. Esto sería como preguntarle a alguien que está enfermo que cómo lleva la preparación del maratón de Nueva York. Pues mira, primero voy a ver si paso la enfermedad
y luego ya te diré qué hago, conmigo y con mi vida, ¿no? Estamos en este momento, o sea, ahora por la tarde en España se está decidiendo en una reunión del Ministerio de todas las regiones si nos mandan para casa otra vez, si nos mandan a las 10 de la noche, qué es lo que va a suceder, porque los datos van, con las medidas que estamos tomando, van cada vez peor de una manera muy, muy preocupante. Las universidades, ¿cómo están en este momento? Bueno, pues respondiendo exactamente, reaccionando a lo que surge. Las universidades han intentado todas hacer universidad presencial. Ha sido a mitad, mitad de una semana o en casa, otra no sé qué, en toda Cataluña ya se han mandado para casa 2 semanas a todos los estudiantes. Y en el resto de España pues va a ser algo muy parecido. La Universidad de Granada también está. Entonces, en este momento no hay ni indicadores de calidad ni nada. De hecho, los mensajes que hay de las agencias de calidad es, bueno, pues no se preocupen, flexibilicen ustedes, si hay que ampliar plazos, pues se amplían plazos, en fin, colaboraremos todos en esto. No hay nadie en este momento tiene la capacidad de pensar en nada que no sea saber qué es lo que vamos a hacer mañana, saber si tenemos que ir al despacho o no tenemos que ir al despacho. Así que nada, ni se sabe ni se mejora. De todas formas, otra cosa interesante es que todos los rankings que se hacen con indicadores, sobre todo si tienen un cierto nivel, siempre se hacen con datos de hace como mínimo 2 años. Es decir, que lo que hoy te digan que estás haciendo y que lo que hoy te digan que eres es como estabas hace 2 años. Así que todos los índices de publicaciones, etcétera, llevan un retraso de 2-3 años en el mejor de los casos. Así que tampoco eso, es decir, no habrá datos sobre el impacto de la pandemia, salvo en tema de matrículas de estudiantes, hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años. Gracias. Yo solamente sabía que esto es como utópico pensar que hay un ranking ahora, pero sí, como se está viendo que hay en los otros niveles educativos, por lo menos, la profundización de la desigualdad a partir de esto, ¿no? A eso apuntaba quizás más mi pregunta, porque, bueno, eso se ve clarísimo en las escuelas, en las poblaciones que están en peores condiciones, y con esta situación, bueno, es donde quizás habría que focalizar un poco más, inclusive los estudiantes de los primeros años, y bueno, eso ya lo venimos conversando, inclusive en los anteriores conversatorios con la universidad, bueno, la preocupación respecto de esto, de los ingresantes y de qué va a pasar el año que viene con los que van a ingresar acá también. Bueno. Sí, ahí, bueno, hay anécdotas, hay decenas. Me contaba una colega de Perú que estaba con un estudiante haciendo una tutoría online, y entonces el alumno le preguntó si podía bajar el brazo un momento. Y ella dice, ¿pero cómo bajar el brazo? Dice, mire, sí, es que solo tengo cobertura aquí en el poblado donde estoy si levanto la mano y entonces estoy hablando con usted ahí arriba. Entonces, claro, cuando estamos en esas circunstancias no cabe duda de que se va a producir un incremento. No sabemos todavía cuál es el resultado, porque también el mero hecho de disponer de recursos no garantiza los resultados. Es decir, estudiantes en ciudades con recursos, etcétera, pues pueden, digamos, desanimarse o desengancharse por el ambiente y también tener malos resultados. Sí que sabemos que hay grupos específicos y bien definidos con escasos recursos que tienen mucho más difícil esto. Si esa dificultad va a generar unos resultados peores, pues esto está por ver. Pero en la enseñanza primaria y secundaria es mucho más evidente que en la universitaria. En la universitaria yo creo que también sucede, pero en estos ámbitos lo único que está habiendo pues, son programas de apoyo por vía compras de computadoras, incluso de tarjetas con acceso a Internet para los móviles, a gente que no tiene recursos, con becas, etcétera, pero nada que tenga que ver con medir los resultados. No se está midiendo ni se está evaluando las propias medidas
gordas, que son las que tienen que salvar vidas, como para medir el tema de la calidad de la enseñanza. Volvamos un minuto a los rankings internacionales. Mi visión sobre los rankings internacionales es que tienen un claro sesgo a la investigación. Es decir, de las tres funciones clásicas de una universidad, la docencia, la investigación y lo que ustedes los europeos llaman la tercera misión, nosotros la llamamos incorrectamente extensión universitaria, como si fuera un camino unidireccional. Esto es un término que viene de la reforma universitaria de 1918. Creo que la tercera misión en los términos europeos más claro, como un sistema de doble vía, una avenida de doble vía. Pero, digamos, de estas tres funciones, básicamente los rankings internacionales están fuertemente sesgados a la investigación. Como la investigación, y vos lo has dicho, para jugar en esas grandes ligas, empleando un lenguaje, digamos, estadounidense, las grandes ligas o de la NBA o del béisbol, para jugar en esa liga o en el campeonato mundial, se trata de la big science, o sea, de la ciencia grande, para lo cual se requieren cuantiosos recursos, incluso ese sesgo se traduce, bueno, una fuerte correlación, revista internacional con referato, el efecto Mateo que vos señalaste, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es imposible jugar en ese lugar. Tampoco está demostrado, y soy alguien de los que se ha dedicado al tema de la investigación universitaria, de las políticas de ciencia y tecnología en general, que la generación de conocimiento es indispensable para una buena transmisión de conocimiento y por lo tanto una buena docencia. Y uno podría decir, bueno, pero está el acervo de conocimiento universal. Si América Latina contribuye en menos del 2% de las publicaciones internacionales, básicamente lo que hay es un uso del conocimiento universal, donde el aporte es bajo, pero el usar ese conocimiento generado por otros puede implicar una buena actividad de docencia y de formación. Y bueno, y la tercera misión no está. De hecho, los grandes rankings finalmente terminan privilegiando de cuántos son la cantidad de premios Nobel que se tienen, ¿no? O sea, si la universidad ha tenido premios Nobel o no. Entonces, si pudieras hacer una reflexión a propósito de este sesgo, ¿no? Porque una universidad más vinculada al territorio, más para la resolución o el abordaje de problemas que son idiosincráticos del territorio propio, es decir, nosotros tenemos una cuestión de interculturalidad, ¿no es cierto? En Río Negro hay una población de pueblos indígenas originarios relativamente importante. Entonces hay otras cuestiones que no necesariamente están en los grandes países desarrollados, o en qué medida se resuelven problemas. O sea, no jugamos en la gran liga para producir una vacuna, pero podemos jugar en las ligas menores para hacer un respirador mecánico o sistema de test de diagnóstico. O sea, estamos en otra liga, ¿no? Pero, bueno, una reflexión sobre esto, cómo lo miden ustedes, ¿no? O sea, porque para nosotros es importante el grado de cobertura y puede ser objetivos de equidad. Vos dijiste indicadores que manifiesten los objetivos institucionales. Un objetivo puede ser exactamente de la equidad. Entonces, mira, se me ocurren un montón de ejemplos. La verdad es que estos temas, todos los que están saliendo, me recuerda no solo a lo que estoy haciendo, porque yo, mi tesis doctoral era la evaluación de la investigación en una institución universitaria. O sea, cuáles eran los indicadores que se podrían utilizar para evaluar la calidad de la investigación, pero dentro de una universidad, como de puertas para adentro, ¿no? El tema de la evaluación de la investigación y los sesgos de ahí tiene que ver con una cosa que ya mencionaba, que es que medimos lo que podemos medir, no lo que queremos. Entonces, los sesgos en los rankings universitarios, sobre todo de excelencia, ¿por qué tienen un sesgo a la investigación? Bueno, por dos motivos. Uno es porque esa información está disponible y es fácilmente utilizable por cualquiera.
todas las bases de datos del JCR, de la Web of Knowledge, nos sacan los artículos, las citas, los autores, la evolución, las instituciones, toda esa información. Hay parte que es pública y otra parte que te la venden. Así que eso es relativamente sencillo hacerlo. En el tema de la calidad docente no existe nada parecido. Nada. ¿Se puede medir la calidad docente? Se puede medir, pero no hay nada que sean bases de datos que se puedan localizar. Pero si hacemos un poquito de autocrítica, ¿cómo valoramos nosotros el currículum de una persona que contratamos para nuestra universidad? Pues podremos decir que se evalúa la investigación, la docencia y otro tipo de actividades. Pero mucho me temo que la docencia se evalúe por experiencia, por cantidad, mientras que en la investigación sí que podemos mirar algo sobre la calidad de lo que hay. Y esto lo hacemos nosotros en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos hacer. Porque sí podemos mirar la calidad de la investigación con indicadores indirectos, que tampoco es que sea muy correcto, pero bueno, lo hacemos. Mientras que la calidad de la docencia no. Yo puedo saber que esta persona ha estado 10 años siendo profesor de una asignatura determinada y, como se dice aquí, sin que haya habido ninguna queja. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que lo habrá hecho bien. Pero si tengo otra persona que también ha tenido esos mismos 10 años de experiencia, no tengo forma de compararles. Entonces, el sesgo hacia la investigación, insisto, es porque se puede. ¿No? Pero hay otra segunda respuesta que tiene que ver con lo que Graciela comenta en el chat. La universidad tiene que transmitir conocimiento y generarlo, pero sí hay una conexión entre esa generación y la transmisión. Hay muchos estudios, por ejemplo, en universidades norteamericanas, donde se hacen estudios de satisfacción de estudiantes que son, digamos, serios en el sentido de que tienen impacto y tienen repercusión sobre la contratación y el sueldo de los profesores. Se han hecho análisis de correlación entre la satisfacción de los estudiantes y la calidad investigadora de los profesores y existe una correlación alta. Ojo, una correlación alta, todo es probabilidad. Es decir, siempre habrá grandes investigadores que sean unos profesores horribles y siempre habrá unos magníficos profesores que no se dediquen a la investigación o que no lo hagan bien. Pero la correlación, digamos, el R cuadrado es elevado. Nosotros hicimos hace muchos años, está publicado en la revista Higher Education, un estudio también sobre las transferencias que había entre la investigación, y había muchas. Lo hicimos con un estudio basado en la lectura de muchos informes y sí se detectaron muchas transferencias positivas desde quién hacía investigación activa, quién estaba al día y lo que se enseñaba. Es decir, la manera más eficiente de trasladar a nuestros estudiantes lo último que se está haciendo, aquello que es relevante y no solo los conocimientos de manual, lo establecido, es que sean profesores activos en investigación. Porque si no, los profesores que dan docencia tienen que esperar, por decirlo de alguna manera, a que ese conocimiento de la frontera se traslade sea lo suficientemente amplio para que se traslade a un manual para poder utilizarlo en una clase, ¿no? Entonces, sí es cierto que la buena investigación genera una docencia, puede generar en la mayor parte de los casos una docencia mejor, más actualizada, más dinámica, y también es cierto que las personas más activas en investigación parecen ser a la vez personas más activas, más propensas más propensas a adaptarse al cambio, a nuevas situaciones que personas que estén exclusivamente dedicadas a la docencia sin más incentivos. El resumen es, el sesgo a la investigación es porque es lo posible y segundo lugar, porque es lo más valorado por la comunidad académica, no solo por quienes hacen los rankings, es decir, dentro de la comunidad académica mundial, un académico brillante es el que es un buen investigador. Y pocos casos se conocen de académicos que podamos decir brillantes
que hayan simplemente o exclusivamente escrito un buen manual. Tengo aquí, se nota que se acaba. Esto es, sí. Lo que dice Perla es exactamente, es decir, es que nosotros como académicos lo que valoramos es la calidad investigadora, es decir, esos rankings en realidad lo que hacen es regalarnos el oído. Nos hablan de lo que a nosotros nos gusta que nos hablen. Bueno, habíamos previsto una hora, no sé si hay tiempo para un tema sobre el cual te queríamos comprometer a lo mejor en una próxima charla, también asociado al tema de los rankings, sobre los que estamos empezando a incursionar, que son los estudios sobre graduados, en específico los temas relativos a la empleabilidad de los graduados. Este año tuvimos ocasión de participar de una reunión que hizo la OEI acá en Argentina, con oficinas de estadística, y bueno, en el país se carece de bastante información sistematizada sobre del sistema universitario, y uno de los datos faltantes de hace muchos años es la tasa de graduación, y nada hay sobre el tema de empleabilidad. A lo mejor alguna reflexión sobre estos temas que son para nosotros nuevos. Bueno, lo importante es empezar por organizar los datos de una manera común de los datos que las universidades disponen. Por ejemplo, tasas de graduación, tasas de abandono, tasas de éxito, duración media de los estudios, en fin, todo este tipo de indicadores debería aspirarse a que tuvieran una métrica común y por lo tanto a poder comparar unas cifras con otros. Y eso sí se hacen con los datos propios de la universidad. Los estudios de egresados y los estudios de empleabilidad son mucho más complejos porque el hacer el seguimiento de los graduados ya lleva mucha tarea. En España se han hecho muchas cosas, yo he participado en muchas de ellas. Hay comunidades autónomas que están muy avanzadas en el asunto, pero llevan mucho dinero, muchos recursos, pero efectivamente es una información muy relevante. Sí que saber dónde están trabajando, saber cuánto tiempo han tardado en encontrar trabajo. Bueno, aquí en España hay varias iniciativas. Por ejemplo, hay una que se hace, si no recuerdo, cada 4 o 6 años, que la hace el Instituto Nacional de Estadística y hace una encuesta, bueno, con sus técnicas, con un muestreo muy adecuado, perfecto, sobre empleabilidad, y preguntan por el título universitario, por lo tanto, como son muestras muy amplias, se puede tener una información general. No se puede tener una información de qué sucede en cada universidad o en cada titulación, porque lo que sí sabemos es que lo interesante es conocer los datos de la titulación, no de la universidad. Si yo tengo una universidad en donde tengo enfermería, medicina y veterinaria, la empleabilidad de esa universidad va a ser mucho más alta que si tengo una universidad en donde tengo filología árabe, pues no sé, bellas artes y no sé, cualquier otra historia, ¿no? Por poner 3, ¿no? Pero sí que si tengo datos sobre mi titulación de historia y la titulación de historia de otras universidades, pues ahí puedo sí que tener un referente interesante. No obstante, todos estos indicadores están mediatizados por la situación del mercado de trabajo. Es decir, en España el porcentaje de empleabilidad de las titulaciones universitarias es mayor que en Finlandia, pero no porque las universidades finlandesas sean mejores, es porque España tiene un problema de desempleo enorme no sé, desde sus orígenes, desde los orígenes de los primeros datos, y es un problema de estructura del mercado de trabajo, no es un problema de la calidad de los universitarios, porque sí que sabemos que en España los que tienen el título universitario tienen menos desempleo y ganan más dinero. Pero claro, si me comparo con otro país, pues salgo fatal. Así que eso es una tarea que yo creo que es muy importante, que se puede empezar a hacer de manera piloto con algunas titulaciones en las que, por decirlo de alguna manera, los estudiantes queden más satisfechos con la universidad y entonces sea mucho más fácil contactar con ellos, que no sean estudiantes de estos que digan, ya terminé, no quiero volver a saber nada de esta universidad nunca más.
y entonces empezar a hacer estudios con ellos, hacerles los seguimientos a los 3, 5 años, pues puede ser, vamos, es una información tremendamente interesante. La perspectiva que tiene un titulado 3 años después, y especialmente si han tenido trabajo en el tema, es relevante. Yo participé de 2 estudios, uno que se llamó Reflex Cheers, primero uno y luego otro Reflex, que fueron estudios de graduados en los que participaba nuestro común amigo Marta Pepe Ginés, profesor Ginés Mora, pues dieron ya, digamos, la metodología, la estrategia para poder hacer este tipo de estudios. Hacerlos solo para una universidad generaría indicadores muy útiles para explicar qué es lo que se está haciendo. Pero el problema es tener niveles de referencia. Bueno, Javier, creo que hemos cumplido la hora y con los comunes amigos como Ginés Mora. Decirte que nosotros somos una universidad joven, tenemos nada más que 11 años de vida académica y que tenemos un plan de desarrollo plurianual e intentamos construir indicadores de resultados, como dijo tu colega coautor en algunos materiales, definimos objetivos y tenemos montada una oficina para hacer investigación institucional, y esas oficinas para investigación institucional abarca todas las áreas, ¿no? O sea, acá están participando desde consultores como Pablo, que ya está en el gabinete asesor, es un ex rector de una universidad, Horacio Casal, que dirige una escuela, Carolina García Sartor, que dirige el área de investigación, pues hay profesores, ahí veo antropólogas como Eva Mozopapa, y la oficina de calidad. Decirte que mantengamos un diálogo porque es la forma de aprender, sobre todo para los que somos jóvenes como nosotros, no yo, pero de la universidad. Y sí, en todo caso, tu exposición inicial confirma nuestras hipótesis y nuestros planteos sobre el significado de los rankings. No obstante, contribuyen también, como se hicieron los comentarios Javier y Marta sobre el tema de PISA, bueno, medición de competencia, habilidades, etcétera, etcétera. Ya va a haber oportunidad de poder dialogar sobre cómo es el funcionamiento de nuestro sistema universitario y los problemas que tiene, porque nos dedicamos a estudiar eso además. Así que bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado esta invitación y esta conversación que hemos tenido. Para algo ha servido la pandemia, para hacer estas conversaciones que de otra manera nunca lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque hay cosas que espero que hayan venido para quedarse, como estos intercambios. Pues sí, la verdad es que hacerlo así de fácil es nuevo para todos y a mí me parece un medio magnífico. De otra forma, a ver, habría que haber cogido un avión, 12 horas de vuelo, haber llegado allí. Bueno, la comida y el vino iba a compensar todas las molestias del viaje, pero y los alfajores. Pero qué duda cabe que una charla de este tipo es casi tan gratificante como compartir un buen vino de Mendoza. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Relativo a la pregunta de Eva, no dejen de consultar la publicación que la oficina hizo este año, bastantes estadísticas e indicadores, además de los informes de investigación institucional que están disponibles en el sitio web. Muchas gracias, Javier, y bueno, esperamos contarte nuevamente en otra charla sobre estos temas interesantes. Muchas gracias a todos. A vuestra disposición. Bueno. Chao, Javier. Chao a todos. Gracias. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.